Las áreas de pendiente baja, tales como los techos de garajes abiertos, porches y terrazas interiores, o cualquier otra área con pendiente menor a 12 en 12, requieren especial atención. Al no contar con el drenaje de una pendiente escarpada, estos techos son los más castigados por la lluvia, el hielo y la nieve. Quizás ya conocen los problemas de goteras que se presentan donde estos techos de pendiente baja se unen a la vivienda principal. A fin de proporcionarte los materiales adecuados para enfrentar estas condiciones, GAF ha desarrollado una serie de membranas autoadhesivas de fácil instalación que se aplican con herramientas simples y brindan una protección óptima. Conozcamos estos revolucionarios productos para techos de pendiente baja y veamos cómo se instalan. Liberty es un sistema para pendientes bajas con una inclinación de media a 6 pulgadas por pie, diseñadas como un sistema completo de techado. Estas membranas sirven como impermeabilizante para el techo y se aplican también como flashings en los parapetos, en las terminaciones del perímetro y en las penetraciones típicas del techo. La línea de los productos Liberty está compuesta por 3 membranas, la cubierta superior y 2 cubiertas base Liberty, la cubierta base de fijación mecánica Liberty y la cubierta base capa autoadhesiva Liberty. Al incorporar las 3 membranas se ayuda a asegurar el armado de una membrana premium. Las cubiertas base autoadhesivas se pueden aplicar directamente sobre las plataformas de madera. Sin embargo, desde una perspectiva a largo plazo, esa opción limita las posibilidades de un retechado. La mejor opción para el rendimiento a largo plazo incluye el sistema de 3 capas Premium Liberty. Primero, la capa base de fijación mecánica Liberty. Luego, la capa base autoadhesiva Liberty. Y arriba, la capa superior Liberty. Nota: para asegurar una adecuada adhesión de cualquier sistema autoadhesivo Liberty, debe instalarse cuando el clima sea seco y la temperatura sea de 45 grados Fahrenheit o más. El sustrato para el sistema Liberty debe estar limpio y seco. Todos los bordes, perímetros, ángulos, listones, etc. a penetrar deben estar en su lugar. Observaremos ahora la instalación de un sistema Liberty sobre una plataforma base de madera con aislamiento. La cubierta base de fijación mecánica Liberty, también llamada cubierta base MA Liberty, es una membrana ancha de 1 metro, 39,3 de pulgada, revestida en su parte superior con una lámina de plástico diseñada para maximizar la adhesión de otras membranas autoadhesivas Liberty. Esta cubierta está diseñada para adherirse en forma mecánica directamente a la plataforma o instalarse sobre aislante para tablero. Para instalar sobre el aislante para tablero, consulta las instrucciones Liberty. Sobre plataformas base clavables, la cubierta base MA Liberty se clava con un diseño típico de capa base usando clavos de metal con cabeza cuadrada o redonda de 1 pulgada. Comienza cortando la cubierta base MA Liberty en tiras de 1/3 de ancho para asegurar que las uniones laterales de la cubierta superior no se alineen directamente sobre las uniones de las capas bases. Comenzando por el lado bajo del techo, coloca la cubierta de 1/3 de ancho paralela al borde del techo. Haz que el borde del techo sobresalga para visualizar y arreglar los detalles de terminación del perímetro. Deja que la cubierta se acomode y quita las arrugas para proporcionar una superficie más lisa para las otras capas. Ya sea que instales una cubierta base de fijación mecánica Liberty o una cubierta base autoadhesiva Liberty, los detalles de los bordes de metal son los mismos. En el borde del techo, instala los bordes de goteo. Con los sistemas Liberty, se requiere borde de goteo de metal imprimado en aleros y bordes verticales. En aleros y bordes verticales, instala una capa de adhesivo para tapajuntas SBS Premium Matrix 201 Top Coat para fijar el borde de goteo de metal. Luego, para sellar mejor la brida a la cubierta base capa, clava el borde de goteo 3 pulgadas en los centros con clavos para techar en un diseño escalonado. Finalmente, aplica una capa llana de 1 a 16 pulgadas a 1/8 de pulgada de adhesivo para tapajuntas SBS Premium Matrix 201 a la parte superior del metal antes de instalar la cubierta superior Liberty sobre los bordes de goteo. Con una llana dentada puedes garantizar la aplicación de una cantidad adecuada del adhesivo. Nota: los sistemas Liberty requieren el uso de adhesivos y cementos SBS. Otros cementos que no contienen SBS pueden provocar una reacción adversa y dañar las membranas Liberty. Si necesitas instalar flashings para penetraciones y terminaciones de metal con borde elevado, debes imprimarlos e instalarlos sobre una capa llana de 1/16 a 1/8 de pulgada de adhesivo para tapajuntas SBS Premium Matrix 201 sobre la cubierta base capa Liberty. Además,
Aplica una capa llana de adhesivo para tapajuntas SBS Premium Matrix 201 a la parte superior de cualquiera de las bridas de metal antes de colocar la cubierta superior Liberty. Ahora instala las capas bases restantes. La primera fila de sujetadores en el borde del techo será de 1 pulgada a 2 pulgadas desde el borde principal y sobre centros de 9 pulgadas. Las hileras subsiguientes de cubierta base de fijación mecánica se ubican con el traslapo lateral alineado a la línea de colocación de la lámina anterior. Coloca la cubierta y evita las arrugas. Deja reposar la cubierta. Coloca los sujetadores en el traslapo formado con la hilera siguiente de la base MA. Luego, coloca la segunda hilera de sujetadores a 14 pulgadas desde el borde principal en centros de 18 pulgadas. La tercera hilera de sujetadores será a 26 pulgadas desde el borde principal en centros de 18 pulgadas. Los centros de la segunda y tercera hilera deberán estar escalonados para minimizar el riesgo de que se levante y otros movimientos. Continúa aplicando la cubierta base MA en todo el techo, superponiendo al extremo de la cubierta anterior un mínimo de 6 pulgadas, donde la resistencia a vientos fuertes puede ser un problema. Puedes aplicar una línea de masilla en esta superposición y luego clavar el área superpuesta a un mínimo de 6 pulgadas en los centros. Los traslapos de terminación en hileras adyacentes deben tener una separación de un mínimo de 36 pulgadas para reducir el riesgo de goteras. Ahora, la cubierta base capa autoadhesiva Liberty también es una membrana ancha de 1 metro, 39,3 de pulgada, que cuenta con una superficie con película de plástico diseñada para recibir la cubierta superior Liberty. En su parte inferior, la superficie es una película separadora con el dorso abierto, que al retirarla revela una superficie autoadhesiva. Las membranas autoadhesivas Liberty tienen propiedades autoadhesivas extremadamente agresivas. Cuando se instalan directamente sobre madera, se adherirán muy fuerte, mientras que la adhesión a la madera es buena, sin imprimador. La mejor adhesión a largo plazo se logra cuando la madera está apenas preparada con una capa de imprimador para concreto asfáltico Matrix 307 o un imprimador comparable ASTM de tipo 41. Recuerda dejar que el imprimador se seque por completo antes de instalar la cubierta base autoadhesiva Liberty. Si se aplica demasiado imprimador o se aplica la membrana sobre el imprimador húmedo, pueden aparecer abultamientos en el techo. Corta 2/3 de un ancho de cubierta base capa Liberty y alínealo con el borde del techo, más lo que sea necesario para reducir la imposta. Este trabajo tiene una saliente de 2 pulgadas invertida en la imposta. Coloca la línea de traslapo sobre el lado alto del techo para proporcionar una línea guía superpuesta y asegurar que el agua fluya por los traslapos laterales. Luego, dobla la cubierta lejos del borde del techo en sentido longitudinal, dejando al descubierto la parte inferior de la cubierta. Quita el ancho angosto de la película separadora del reverso de la cubierta. Desde el centro de la longitud de la base Ply Liberty, deja que la cubierta se despliegue sobre la plataforma, con cuidado para que no se formen arrugas ni quede aire atrapado, y manteniendo una adecuada alineación con el borde del techo. La superficie lisa resultante le asegura a la cubierta superior Liberty un sustrato receptivo y firme. Presiona firmemente con la mano la lámina para evitar que queden arrugas y aire atrapado a medida que la capa se adhiere a la plataforma, y presiona la imposta hacia abajo. Coloca la línea de traslapo sobre el lado alto del techo para proporcionar una línea guía superpuesta y asegurar que el agua fluya por los traslapos laterales. Ahora, dobla la parte superior del reverso de la cubierta sobre sí misma, exponiendo la película separadora restante. Quita la película separadora y luego enrolla la cubierta en su lugar desde el centro de la cubierta hacia el exterior hasta los extremos de la cubierta. Presiona firmemente con la mano la cubierta para que queden arrugas y aire atrapado a medida que la cubierta base capa se adhiera a la plataforma imprimada. Donde se agreguen largos adicionales de base capa Liberty sobre la misma hilera, superpone el extremo de la lámina anterior a un mínimo de 6 pulgadas para brindar una mejor protección contra goteras. Sobre la cubierta superpuesta superior, corta el borde para traslapo a un ángulo de 45 grados para proporcionar una transición estrecha entre las juntas en T formadas por hileras subsiguientes. Con esto, se logra una transición suave y se reduce la posibilidad de que se formen abultamientos y traslapos sueltos. Los traslapos de terminación en hileras adyacentes deben tener una separación de un mínimo de 36 pulgadas. Instala hileras adicionales de cubierta base capa Liberty de la siguiente manera. Alinea la cubierta base capa con la línea de instalación en la cubierta de la hilera anterior. Dobla la cubierta a la mitad
lejos del borde de traslapo de la cubierta inferior a lo largo, dejando al descubierto aproximadamente la mitad de la parte inferior de la cubierta. Quita la película separadora expuesta. Desde el centro de la longitud de la cubierta de base capa, deja que la cubierta se despliegue sobre la plataforma preparada, evitando que queden arrugas y aire atrapado y manteniendo la alineación adecuada con el borde para traslapo de la hilera anterior. Presiona firmemente con la mano la cubierta para que queden arrugas y aire atrapado a medida que la cubierta base capa se adhiere a la cubierta base subyacente o la plataforma preparada. Dobla la otra mitad de la cubierta sobre sí misma, exponiendo la película separadora restante. Quita la película separadora y despliega la cubierta en su lugar desde el centro de la cubierta hacia el exterior hasta los extremos de la cubierta. Completa las instalaciones del traslapo lateral presionando con la mano y enrollando el traslapo. Después de aplicar la cubierta base autoadhesiva Liberty, presiona uniformemente en toda el área usando un método apropiado para la pendiente del techo. Lo ideal es usar un escobillón de palo largo o un rodillo pesado. Esto crea una unión sólida entre capas. El próximo paso es la instalación de la cubierta superior. Estira y corta trozos manejables de la cubierta superior Liberty. Antes de la instalación, deja que las cubiertas reposen en el techo. Esto permite que los extremos de los rollos queden planos, dando una mejor terminación al techo. Alinea un trozo en la parte inferior del techo que permita una instalación sin arrugas del ancho completo de la cubierta superior Liberty. El borde para traslapo de la cubierta debe posicionarse en la parte superior del techo. Dobla la cubierta, alejándote del borde del techo en sentido longitudinal, dejando al descubierto aproximadamente la mitad de la parte inferior de la cubierta. Quita la película separadora de la capa. Desde el centro de la longitud de la cubierta superior, deja que la cubierta se despliegue sobre la cubierta base capa. Asegúrate de presionar firmemente con la mano la cubierta para evitar que queden arrugas y aire atrapado. Ahora, dobla la otra mitad de la cubierta sobre sí misma, exponiendo la película separadora restante. Quita la película separadora y desenrolla la cubierta en su lugar desde la mitad de los bordes exteriores. Aplica gotas de adhesivo para tapajuntas Premium SBX Matrix 201 a lo largo del borde superior de cada cubierta superior y en cada junta T del borde para traslapo en cualquier sistema autoadhesivo. Esto minimiza la posibilidad de la formación de burbujas en el traslapo y sella una fila de otra. Presiona firmemente o despliega la cubierta para evitar que queden arrugas y aire atrapado en la cubierta superior. Debido al grosor de la cubierta superior Liberty, este peso puede deslizar la membrana hacia abajo. Superpon el extremo de la cubierta anterior hasta 6 pulgadas como mínimo. Una buena idea es dejar un mínimo de 8 pulgadas de la película separadora sobre el reverso de la cubierta superior superpuesta. Esto evitará uniones no deseadas a la superficie granulada de la cubierta subyacente. Cuando instales la cubierta adyacente, los traslapos de terminación en hileras adyacentes deben tener una separación entre sí de al menos 36 pulgadas. Sobre la cubierta superior, corta el borde para traslapo a un ángulo de 45 grados para proporcionar una transición estrecha en las juntas en T formadas por hileras subsiguientes. Completa el extremo de la junta superpuesta alando el reverso del borde superpuesto y aplicando el adhesivo para tapajuntas SBX Premium Matrix 201 a la superficie granulada de la cubierta subyacente con una llana dentada y coloca una capa de cemento de aproximadamente un 16avo de pulgada, 1/8 pulgadas de espesor. En el borde para traslapo de la cubierta superpuesta, quita solo la cantidad suficiente de película separadora como para acomodar el traslapo. Para asegurar que el traslapo de terminación quede bien, enrolla el área del traslapo después de la instalación. Instala hileras adicionales de la cubierta superior Liberty de la siguiente manera. Coloca la cubierta superior para superponer el ancho del borde para traslapo de las hileras anteriores. Dobla la cubierta a la mitad, lejos del borde del traslapo de la cubierta inferior a lo largo, dejando al descubierto aproximadamente 20 pulgadas, 508 milímetros de la parte inferior de la cubierta. Quita la película separadora del borde para traslapo de la cubierta subyacente, excepto por la pieza corta, en la sección superpuesta del traslapo de terminación. Para asegurar que el traslapo de terminación quede bien, enrolla el área del traslapo después de la instalación. Para completar la aplicación de la cubierta superior, despliega toda la membrana con un rodillo pesado para ayudar con la adhesión. Cualquier derrame de adhesivo se puede cubrir con gránulos sueltos para darle un aspecto más profesional y agradable. El flashing de las paredes, las terminaciones del techo y las penetraciones también se pueden hacer con las membranas Liberty y las unidades M-Weld de SBS pretratadas. Como todos los flashing verticales, el flashing se clava en la parte superior
y en el contrabotaguas. Liberty es uno de los productos autoadhesivos ofrecidos por GAF. También tenemos la serie Freedom de membranas autoadhesivas para techos de TPO. La membrana Freedom es una membrana resistente de calidad comercial que es fácil de instalar, duradera y ahorra energía con una superficie reflectante blanca. Para obtener más información sobre la tecnología para techos autoadhesivos, visita es.gaf.com o llama a 1-800-ROOF-411, es decir, 1-800-766-3411.